Bendiciones, amados hermanos. Esta es una noche de bendición porque el Señor nos permite llegar hasta el centro de tu casa para poder compartir la palabra del Señor. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en el Dios de nuestra salvación. Hemos estado estudiando la palabra y hablando acerca de los diferentes tipos de generaciones que existen a la luz de la palabra. Por lo menos hay 12 generaciones que la palabra nos menciona y las hemos estado estudiando. Generación endurecida de corazón, generación contumaz y rebelde, generación que no conoce al Señor, generación incrédula, generación de víboras, generación maldiciente, generación de ojos altivos, generación hipócrita. Sin embargo, hermanos, vamos a hacer pausa a ese estudio y el jueves continuaremos con este estudio de las generaciones, porque quiero que usted me acompañe a Primera de Juan capítulo 2, versículo 14. Y quiero hacer un paréntesis de ese estudio que va relacionado, este estudio, con el estudio de las generaciones. Le he puesto por título a esta enseñanza, Bendiciendo a nuestras generaciones. Y quiero dar como base bíblica Primera de Juan capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra del Señor: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. O sea que el apóstol Juan está hablando que los padres tienen una relación, una intimidad con Dios. Cuando vemos a la luz de la palabra y vemos, hermanos, la palabra, y conoció Adán a su mujer. Está hablando de intimidad, está hablando de relación. Entonces, el apóstol Juan está diciendo que ha escrito a nosotros los padres porque habéis conocido al que es desde el principio. O sea que está hablando de que los padres de familia tienen una relación, una intimidad con el Señor. Y quiero decirle que usted como padre de familia y yo como padre de familia somos una puerta de bendición para nuestros hijos. Somos un puente, hermanos. Dentro de una generación a otra generación nos convertimos en un puente de bendición para nuestros hijos. Pero llama la atención que aquí dice, nos ha escrito el apóstol Juan, porque conocéis al que es desde el principio. O sea que Juan está confirmando que los padres de familia tenemos una relación con el Señor. Y entonces, como padres de familia, vamos a enseñar con el ejemplo que nuestros hijos busquen, que nuestros hijos sirvan, que nuestros hijos amen, que nuestros hijos tengan temor del Señor. Porque usted y yo, como padres de familia, conocemos al Señor. Y por eso que tan importante, hermanos, es que nosotros, que somos una generación, podamos trasladar el conocimiento del Señor, podamos explicar el temor del Señor, podamos dar el ejemplo a nuestras generaciones, para que nuestra generación, o sea, la generación de nuestros hijos, pueda enseñar a sus hijos. Y los hijos de nuestros hijos puedan enseñar a sus hijos. Y es un conocimiento, hermano, como dice la palabra, es como el aceite que se derrama sobre la cabeza, sobre las barbas y cae hasta el borde de las vestiduras sacerdotales. O sea que ese aceite se derramó sobre nosotros. La presencia del Señor se ha derramado sobre nosotros. Se ha corrido el velo y hemos conocido al Señor. Y ahora, hermano, esa bendición se tiene que derramar sobre nuestras familias y sobre las familias de nuestros hijos. Entonces, ahí vemos qué tan importante es que usted y yo seamos una puerta de bendición para nuestros hijos.
Siempre me he preguntado cuáles serían las conversaciones que dos hermanos, Jacobo y Esaú, tenían en referencia a su abuelo, en referencia a su abuelo Abraham, porque él era el padre de la fe. Y entonces todo lo que vivió Isaac y la experiencia que le contaron cuando él era joven, adolescente, sus padres: mira, tu madre era estéril y nos agotamos los recursos, fuimos con los médicos y no había nada que hacer. Pero un día yo tuve una visitación de 3 personajes. Y esos 3 personajes era el Señor manifestado en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu. Y nos dieron una promesa. Y aunque yo dudé de esa promesa y dudó tu madre, muchos años después esa promesa se cumplió. Y yo me imagino que tanto Abraham como Sara le contaron a Isaac, cuando él era un adolescente, un joven, de la experiencia y de la bendición, hermanos, cómo fue su embarazo, cómo fue, hermanos amados, su nacimiento, la promesa que el Señor cumplió. Entonces yo me imagino que cuando Isaac tuvo a sus hijos, Jacob y Esaú, y eran adolescentes, me imagino que Isaac en la mesa les contó su experiencia. Miren, yo soy una promesa de Dios, una promesa del Dios de mi padre Abraham. Y le preguntaban: ¿por qué, papá? Yo me imagino, y déjeme pensar por un momento. Y entonces él empezaba a contar su experiencia. Entonces, tanto Jacob como Esaú conocían al Dios de Isaac, de su padre, y al Dios de Abraham. Y yo me imagino que ellos platicaban y conversaban. Pero lo que me llama la atención es cómo esa fe, hermanos, fue una puerta de bendición para esa familia. Porque tanto Abraham actuó en fe, le obedeció al Señor al salir de la tierra de Ur de los Caldeos. Entonces aquí yo puedo ver que Isaac se convirtió en una puerta de bendición para sus hijos, en un puente de bendición para sus hijos. Y por eso nosotros tenemos un compromiso delante del Señor de poder enseñarle a nuestros hijos, de poder conversar con ellos acerca de todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y sigue haciendo en nuestras vidas, para que ellos puedan conocer el testimonio de cómo Dios ha obrado en cada uno de nosotros. Y ese papel es fundamental como padre de familia, porque, hermanos, honestamente no somos eternos en esta tierra. Un día el Señor nos llamará a su presencia, un día dormiremos en Cristo, y entonces vamos a dejar un legado, vamos a dejar, hermano, un legado de fe. Y nos vamos a convertir en esa puerta y en esa bendición, y poder decir un día a nuestros nietos, nuestros bisnietos, si es que Cristo no ha venido: conocimos a nuestro abuelo, y nuestro abuelo nos enseñó y predicó la palabra, y nuestro abuelo servía en la congregación, y nuestro abuelo tuvo experiencias, y luego nuestro padre nos comentó esas experiencias y las propias experiencias de nuestro padre, y ahora ellos van a estar en la palestra, van a estar como generación activa en ese tiempo, pero van a recordar todo lo que nosotros, hermano, testificamos de lo que el Señor hizo en nuestros corazones. Entonces los padres tenemos un papel de ser una puerta, un puente de bendición. Somos llamados a orar, somos llamados a interceder, somos llamados a bendecir, somos llamados a aconsejar, somos llamados a ministrar, somos llamados a orar, somos llamados a bendecir por nuestros hijos y por nuestras futuras generaciones. Entonces, yo quiero esta noche compartir con usted 5 padres de familia que están a la luz de la palabra, pero cómo estos padres de familia se convierten en esa puerta de bendición para sus hijos, se convierten en ese puente de bendición para la futura generación. Y cómo los padres de familia, porque cada uno tiene una experiencia diferente, un testimonio diferente a la luz de la palabra, cómo esos padres de familia tuvieron una experiencia personal, pero que esa experiencia, hermano, impactó de bendición sobre sus hijos y sobre sus generaciones. Y quiero que por favor me acompañe para que veamos el primer padre de familia, y es referente a una madre. Mateo capítulo 1, versículo 5. Mateo capítulo 1, versículo 5. Dice:
Salmón engendró de Rahab a Booz. Óigalo bien. Los padres de Booz, Salmón y Rahab. Sin embargo, cuando usted y yo empezamos a ver la historia de Rahab, hermano, nos trasladamos al libro de Josué. Y vemos, hermano, cómo Rahab era una mujer inmoral. Y tenía una vida inmoral en su juventud. Era la prostituta de ese pueblo o de esa ciudad llamada Jericó. Y entonces vemos, hermano, que Rahab era una mujer que tenía una vida inmoral, conocida en el medio por su vida inmoral. Sin embargo, esta mujer, hermanos amados, tuvo la bendición de tener una experiencia con 2 siervos enviados por Josué. ¿Se recuerda usted que Josué manda espías para que vean la ciudad de Jericó? Y estos 2 varones tocaron y llegaron a la puerta de Rahab. Y Rahab los esconde en su casa. De tal manera que cuando llega el comentario al rey de Jericó, que Rahab había escondido a 2 espías, manda, hermano, una cuadrilla de soldados para que vayan a revisar la casa de Rahab. Pero ¿sabe qué había hecho Rahab? Los había escondido en su terraza. Había escondido a 2 varones. Y esos 2 varones, cuando vieron el corazón de esta mujer, le dejaron una señal. Le dejaron un cordón de grana y le dieron una instrucción: cuelga este cordón de grana en tu ventana, porque cuando el Señor nos entregue Jericó, Jericó será destruida a filo de espada. Grandes, pequeños serán destruidos, pero todos los que habiten en tu casa y estén bajo tu casa y esté la señal en la ventana de tu casa, no van a ser destruidos. Se les va a preservar su vida, por cuanto tú hoy guardaste nuestra vida. Entonces, hermanos, vemos cómo Rahab, siendo una mujer con una vida inmoral, acciona y toma acción. Y su decisión fue tan acertada que abrió las puertas de su casa para aceptar a esos 2 espías. Hermano, usted sabe que la palabra nos habla por figura. Esos 2 espías representan al Espíritu de Cristo y al Espíritu Santo que han entrado a lo profundo de nuestro corazón. Y óigalo bien, hermano, la señal del cordón de grana, que representa la sangre de Jesucristo. Por eso ahora tú y yo tenemos una señal en el corazón: la sangre preciosa del Cordero de Jesucristo. Hemos sido lavados, hemos sido limpiados, hemos sido purificados y seguimos siendo limpiados y seguimos siendo purificados por esa sangre preciosa y bendita. Lo que me llama la atención es que Rahab, cuando, hermano, entra a Israel y destruye Jericó, la casa de Rahab fue preservada y su familia. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Rahab se agrega al campamento de Israel. Y entonces Rahab empieza a tener una restauración en su vida. Hermanos, solo 2 hombres sabían que Rahab era ramera. Yo me imagino que todo el pueblo de Israel no conoció que Rahab era ramera, porque no conocían quienes habitaban en Jericó. Sin embargo, su vida empieza a ser restaurada porque se acercó al Señor, porque buscó al Señor. Lo mismo que te pasa a ti y a mí cuando conocemos al Señor. Nuestra vida empieza a ser restaurada, nuestra vida empieza a ser restituida, nuestra vida empieza a ser liberada, nuestra vida empieza a ser sanada, nuestra vida empieza a ser ministrada por la presencia del Señor. Y entonces, hermano, Rahab luego es redimida, porque entonces llega Salmón y entonces le dice: yo me quiero casar contigo, y se casa con ella. Y entonces Rahab, después que Salmón conoce a Rahab, óigalo bien, Rahab queda embarazada y tiene un hijo.
¿Y quién es el nombre de ese hijo? El nombre de ese hijo es Booz. Lo que me llama la atención también es que Rahab empieza, déjeme pensar, a enseñarle, a instruirle y aconsejarle a Booz. Hermano, Booz, a la luz de la palabra, es un caballero. Porque óigalo bien, llegó el momento en que Booz llegó a ser un hombre adulto. Y Booz estaba acostado en su era, cuando de repente sintió que a los pies de Booz había una persona, había una mujer. Y esa mujer, usted se acordará de la historia de Ruth. Pero Booz no la tocó. Booz no fue abusivo con ella. Booz, hermano amado, le dijo: ¿quién eres? Y entonces le dice Ruth: soy tu pariente cercana. Por favor, extiende tu manto y redímeme. Ahora, ¿cuál fue el trabajo que hizo Rahab? La madre Rahab hizo un gran trabajo sobre la vida de su hijo Booz. Y le enseñó de tal manera, porque yo me imagino que la juventud de Rahab y la etapa de adulta de Rahab fue una vida y una situación emocional muy fuerte, mientras que ella vivía en Jericó. Y entonces ahora viene, y Rahab, déjeme decirlo así, se enfrentó a muchos tipos de hombres que fueron abusivos con ella. Pero ahora Rahab, ya siendo restaurada, restituida, liberada, sanada, ministrada de parte del Señor, Rahab se casa, tiene un hijo llamado Booz y le enseña a Booz a respetar a las mujeres. Por eso usted como padre de familia, yo como padre, nuestro compromiso ante el Señor con nuestros hijos varones es que les enseñemos a respetar a las mujeres. Y las mujeres, las madres con sus hijas, es que les enseñen a respetar a los varones. Entonces, hermano, yo me imagino, por todo lo que vivió Rahab, le enseñó a respetar a las mujeres. Entonces Booz se ve en la palabra. Bueno, le dijo: vete, que nadie te vea, vete. Y mañana en la mañana vienes conmigo y vamos a ir. Fue un hombre de palabra y era un hombre de palabra. Vamos a ir al pariente más cercano. Y si él no te redime, yo te redimo. Y usted se dio cuenta que el pariente más cercano no le redimió. Y Booz entonces cumplió su palabra, una palabra dicha. O sea que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, y es un trabajo precioso que hizo Rahab en su hijo, de poder enseñarle que nuestra palabra tiene firmeza, que nuestra palabra tiene que ser firme y verdadera, que si decimos una cosa la tenemos que cumplir. Hermanos amados, óigalo bien, Booz no era mentiroso. Booz era un hombre de palabra. Y entonces vemos cómo esa madre trabajó en el corazón de su hijo. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 31. Es mencionada esta mujer, hermano, en los héroes de la fe. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. O sea que Rahab no pereció en Jericó. ¿Por qué? Por la fe. Porque era una mujer de fe. Y entonces vemos cómo Booz, hermano, es un hombre que le va bien en la vida, un hombre trabajador, un hombre de haciendas, un hombre que tenía terrenos, que tenía campos, que tenía cultivos. Un hombre, óigalo bien, que daba de comida a los extranjeros. ¿Por qué? Porque cuando usted ve la lectura en Ruth llega a los campos de Booz. Le permitían a los extranjeros espigar en los campos. O sea, ¿qué era espigar? Era recoger, ir detrás de los segadores y recoger las espigas de trigo. Porque esas espigas de trigo después las preparaban y entonces las molían y sacaban, hermano, el grano. Y luego lo molían para poder sacar la harina y poder hacer pan. Entonces usted ve cómo este hombre Booz era un hombre temeroso de Dios, pero también un hombre que tenía misericordia de los demás. Un hombre justo delante del Señor. Y yo me imagino por todo lo que vivió Rahab en Jericó. Y entonces, y por todo lo que experimentó juntamente con el pueblo de Israel. Entonces Rahab le enseñó a su hijo
hacer misericordia con el extranjero, ayudar a otras personas. Qué tan importante es que nosotros les enseñemos a nuestros hijos a ayudar al necesitado, a compartir el pan con el hambriento, no solo el pan espiritual, sino el pan material, a poder apoyar a otras personas que necesitan de nosotros, que necesitan de un apoyo, de una palabra del Señor. Qué tan importante es. Entonces, hermano, vemos entonces cómo Rahab se convierte después, óigalo bien, en la tatarabuela de David, porque eso lo vemos nosotros en Mateo. Si usted me acompaña a Mateo capítulo 1, dice la palabra: y Booz engendró de Ruth a Obed. O sea que Obed era el nieto de Rahab, y Obed a Isaí. O sea que Isaí era el bisnieto de Rahab. Isaí engendró al rey David. O sea que David era el tataranieto. ¿De quién? De Rahab. Entonces vemos, hermanos, cómo hay una gran bendición que viene generacional, porque una mujer tomó la decisión de cambiar su vida. Una mujer tomó la decisión de seguir a Dios, porque una madre tomó la decisión de hacer las cosas diferentes. Ciertamente vemos parte de la historia de Rahab como una vida disoluta, como una vida destruida emocionalmente, como una vida de desprecio, como una vida inmoral. Pero el resto de la vida de Rahab se marca una historia totalmente diferente, hermanos. Una historia donde se menciona aún en Hebreos capítulo 11, en el escenario de los héroes de la fe. Por la fe Rahab sale de Jericó y toma la decisión de seguir a Dios, de buscar a Dios, de servir a Dios. Por eso, hermano, todo aquel padre de familia que toma la decisión de buscar, de servir, de amar, de consagrarse a Dios, abre una puerta de bendición y se convierte en un puente de bendición para sus generaciones. O sea que David era, hermano, de una generación bendita. Óigalo bien, si vemos el árbol genealógico de David, por su tatarabuela, David alcanzó bendición. Entonces, pongo el primer ejemplo, Rahab. Segundo ejemplo, Marcos capítulo 7. Vamos a hablar de la segunda madre. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 26. Marcos capítulo 7. Vamos a leer desde el 25. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de Jesús, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Hermanos, qué difícil. Por lo que leemos, pareciera que esa mujer o era madre soltera o era viuda. La Biblia no lo dice, pero esta mujer era de una descendencia griega, y usted sabe que los griegos eran, hermanos, una nación, una ciudad politeísta, que creían en muchos dioses. Hermano, Grecia estaba llena de dioses. Hasta tenían un altar donde decían: al Dios no conocido. Por si acaso hay otro Dios que no conocemos, pues al Dios no conocido. Se recuerda que Pablo llega a Grecia y empieza, hermano, a predicar de la palabra. Entonces, esta mujer no tenía conocimiento del Señor. Solamente había escuchado, pero no tenía una experiencia. Era una mujer llamada sirofenicia. Y entonces tenía un problema en casa. Y el problema en casa era que su hija, joven, hermano, a una puerta se había abierto, alguna maldición generacional, y entonces había un espíritu inmundo o espíritus inmundos que le molestaban.
y entraban y tomaban del cuerpo de esa jovencita. Y entonces ya esta mujer estaba desesperada, preocupada, angustiada por ver el estado de salud de su hija. Y cuando oye que Jesús sana, que Jesús levanta paralíticos, que Jesús resucita muertos, que Jesús le da la vista a los ciegos, que Jesús, hermano, multiplica el pan, que Jesús camina sobre el mar, que Jesús abre los oídos del sordo, hermanos amados, que Jesús levanta al paralítico, esa mujer tomó la decisión de ir a buscar a Jesús. Y esa mujer va y busca a Jesús y presenta su petición delante del Señor. Y usted lo lee en el versículo 26. La mujer era griega y sirofeniza de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Y le dice: Señor, yo me imagino, he escuchado de ti que tú eres poderoso. Haz misericordia. Mi hija está en casa, pero está endemoniada, está atada. Entonces yo lo que veo es una mujer que intercede por su hija. Es una mujer que clama misericordia por su hija. Es una mujer que clama liberación por su hija. Entonces, como padres de familia, nosotros estamos llamados a clamar misericordia, a clamar restauración, a clamar liberación, a clamar que el Señor haga misericordia y perdón a favor de nuestros hijos. A clamar, hermanos, por la vida de nuestros hijos. Porque hay necesidades en el corazón de ellos. Esta necesidad era una necesidad espiritual. Yo no sé cómo ese espíritu inmundo, ese demonio, atacaba a la hija y cómo actuaba la hija. Pero no era fácil tener a una hija endemoniada en casa. Y por eso me imagino que esa mujer estaba desesperada. Y entonces ahora se acerca a la fuente de vida, a la fuente de liberación. Se acerca a Jesucristo. Y entonces Jesús le responde, pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Hermano, en pocas palabras, Jesús le dice a esta mujer que ella era una perra, que el pan de la liberación es para los hijos, no para otros, los extraños, es para los hijos. Sin embargo, esta mujer llena de fe le dice: pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y eso impactó el corazón de Jesús. Y entonces Jesús, hermanos amados, le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en cama. Vea cómo una mujer, una madre de familia, intercede por sus hijos, intercede por su hija, clama misericordia, y cómo la palabra del Señor es enviada y libertad a esa mujer, a esa jovencita que está atada. Entonces quiere decir que así como actuó la mujer sirofeniza, así tenemos que actuar nosotros como padres, clamar por nuestros hijos. Aunque nosotros veamos, hermano, quizá un futuro incierto en nuestros hijos, aunque nosotros veamos que nuestros hijos de repente no buscan con el mismo hambre, con el mismo deseo que tú y yo buscamos al Señor, que tú y yo servimos al Señor. Aunque a veces nosotros vemos que nuestros hijos, hermano, de repente se ve en ellos esa pasividad, esa quizá frialdad en sus corazones de buscar al Señor. No cesemos y no dejemos de seguir orando, de seguir clamando, de seguir intercediendo por la vida de nuestros hijos. Hermanos, yo sé que el Señor tiene planes de bien a favor de nuestras vidas y a favor de nuestros hijos. Yo sé que para nuestros hijos el Señor tiene, hermano, un encuentro, una experiencia preciosa para cada uno de ellos. Cada uno de nosotros lo que tenemos que hacer es clamar, es interceder, es pedir misericordia por la vida de nuestros hijos, como lo pidió esta mujer. Y no cesar, porque lo que me llama la atención es que Jesús dice: momento, el pan es para los hijos, no para los perros. Pero ella insistió:
no dejar, hermano, de orar por nuestros hijos, insistir siempre en su presencia, clamar siempre misericordia a favor de ellos. Y yo sé que el Señor oirá nuestras oraciones y el Señor obrará poderosamente en la vida de nuestros hijos. Entonces, esta madre se convierte en la puerta de bendición para su hija. Porque si esta madre no decide buscar al Señor y pedir por la hija, y pedir misericordia, y pedir liberación, la hija no hubiese sido libertada. O sea que hubo alguien que se paró en medio de la brecha. Por eso tú, como padre de familia, y yo, estamos llamados a pararnos en medio de la brecha y a clamar misericordia a favor de los nuestros. A clamar y pedir el favor de Dios por nuestros hijos, como Job lo hacía. Todos los días oraba, todos los días clamaba, todos los días presentaba ofrenda a favor de sus hijos delante del Señor. Tercer personaje. Estoy viendo, hermano, a la luz de la palabra, mujeres para las madres de familia. Primera de Samuel, por favor, capítulo 1. Y vamos a hablar de una madre, la tercera madre. Y la tercera madre, hermanos amados, es Ana. Es Ana. Primera de Samuel 1:8. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, que era el sacerdote, estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente movía sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Óigalo bien, una mujer atribulada porque era estéril. Una mujer atribulada en su corazón, hermanos amados. Tener un corazón atribulado no es cosa fácil. Se le va el sueño a uno, no duerme, se mantiene uno con constante zozobra, angustia, carga en el alma, preocupación, aflicción. Tener un corazón atribulado, hermano, es tener un corazón angustiado, desesperado. Y eso era lo que tenía Ana. Un corazón atribulado porque no miraba la respuesta del Señor, porque le clamaba a Dios, pero Dios pareciera que no le oía. Y claro que Dios le oía. El problema era que Ana, hermano, quería quedar embarazada para hacer competencia con Penina. Ana quería quedar embarazada para entonces ahora lucir su embarazo ante Penina, que era la otra mujer de Elcana. Sin embargo, hermanos amados, vemos nosotros cómo el Señor poderosamente obra en la vida de Ana, porque Ana decide derramar su alma, derramar su corazón, quebrantar su corazón delante de la presencia del Señor. Y bendita la palabra del Señor que dice: clama a mí y yo te responderé. Pero clama a mí y yo te voy a responder. O sea que el Señor nos está pidiendo y nos está invitando a que clamemos, y Él nos va a responder. Él enviará su respuesta. Y eso fue lo que hizo Ana. Ana, hermanos, se presenta delante del Señor y empieza a clamar y a derramar su alma, como usted y yo lo vemos.
en el versículo 15. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Una mujer entonces que clama, una mujer que ora, una mujer que intercede delante del Señor, que presenta su petición delante del Señor. Y lo más precioso es que esta mujer era estéril, pero estaba clamando por un fruto en su vientre. ¿Cuántas veces en nuestros corazones como padres de familia tenemos esterilidad en nuestro corazón? Pero hermano, no te canses de clamar, no te canses de interceder, porque en su tiempo vendrá la respuesta, vendrá el fruto del Señor. Y eso fue lo que Ana nos revela acá en la palabra. Ana clamó, Ana derramó su alma, Ana, hermano, quebrantó su alma delante del Señor. Y entonces, ¿qué pasó? Hermano, dice que el Señor se acordó de Ana, se acordó de Ana. Que el Señor se acuerde de ti, padre de familia. Que el Señor se acuerde de ti, madre. Tú que eres madre soltera. Que el Señor se acuerde de ti, te tenga en memoria. Que el Señor se acuerde de mi vida, se acuerde de nosotros como padres de familia. Hermanos, y entonces viene la respuesta del Señor. Y viene, hermano, y Ana queda embarazada. Y Ana está feliz porque ve el fruto. Y entonces Ana, hermano, está gozosa, está feliz. Pero óigalo bien, Ana había hecho un voto delante del Señor. Y entonces después que el niño creciera y fuera destetado, lo presentaría delante de la presencia del Señor y lo entregaría al servicio de Dios. O sea, hermano, que Ana cumplió su voto. Fue una mujer que cumplió su palabra. Y aquí quiero, hermano, que tú y yo meditemos por un momento cuántas veces hemos hecho votos delante del Señor y no los hemos cumplido. ¿Cuántas veces como padres de familia hemos hecho votos delante de Dios y no los hemos cumplido? Hermano, el Señor nos está llamando a que nosotros cumplamos nuestros votos delante del Señor. Ana hizo un voto y su voto era: te voy a ofrecer a mi hijo delante de tu presencia para que él te sirva. Y cuando el niño creció y fue destetado, Ana cumplió ese voto. Lo llevó delante del sacerdote Elí. Y usted conoce la palabra. Dice que Samuel, hermano, dormía donde estaba el arca del pacto. Samuel desde niño empezó a servir en la congregación, en el templo. Empezó a servir delante del Señor. Qué precioso es, hermanos, que nuestros hijos sean enseñados por nosotros, para que entonces nosotros les enseñemos cómo tienen que servirle al Señor. Qué privilegio, hermano, es que ver a un hijo, a tus hijos, a mis hijos, servir en el Señor. Qué privilegio es. Y quizá ahorita de repente algún hijo tuyo, algún hijo mío no sirve, pero un día le vamos a ver servir a Dios de los ejércitos en el templo, en la congregación o fuera de la congregación. Y te vas a sentir bienaventurado, yo me voy a sentir bienaventurado, te vas a sentir feliz, yo me voy a sentir feliz de ver que nuestros hijos sirven al Señor. Porque no desmayamos, porque los dedicamos al Señor. Yo no sé cuántas veces, hermano, tú le has dicho: Señor, yo te entrego a mis hijos, aquí están mis hijos, que mis hijos te sirvan, que mis hijos te amen, que mis hijos sean un vaso, un instrumento para usos honrosos, que en mis hijos tu gloria se manifieste, que en mis hijos tu gloria se mueva, que en mis hijos la gloria tuya se manifieste, Señor. Y definitivamente, creo firmemente que la gloria de Dios se va a manifestar en nuestros hijos, hermanos. Pero nosotros tenemos que estar clamando. Me llama la atención 1 Samuel 1:24. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Óigalo bien, cumplió su voto. Pero en 1 Samuel capítulo 2, versículo 19 dice... 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Y le hacía su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado.
O sea que Ana, cada tiempo, aproximadamente cada año, le hacía una túnica diferente a su hijo Samuel. Y lo cubría con una túnica diferente. ¿Sabes, hermano, que eso es una figura de lo que hace el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo toma, hermano, un papel materno. Y entonces el Espíritu Santo nos viste. Y está preparando a su iglesia, a su novia, a la novia de Cristo. Y nos viste cada cierto tiempo, nos cambia vestiduras de madurez. Cada cierto tiempo nos cambia vestiduras de santidad. Cada cierto tiempo nos cambia vestiduras, hermano amado, delante del Señor. Porque tú espiritualmente vas creciendo. Somos como la luz de la aurora que va en aumento. Óigalo bien, entonces el Espíritu Santo nos va vistiendo, hermano. Entonces eso es lo que hacía esta mujer, Ana, vestía a Samuel. Cada tiempo le llevaba una túnica diferente. Y por supuesto, conforme iba pasando el tiempo, ¿qué significa eso? Su túnica era diferente, iba creciendo, entonces la túnica era de diferente tamaño, cada tiempo, cada año. Eso significa que Samuel tenía crecimiento, que Samuel tenía desarrollo espiritual, que Samuel iba creciendo en estatura espiritual. Dice la palabra que Jesús crecía en sabiduría, en edad, en conocimiento. Hermanos amados, qué tan importante es que nosotros vayamos creciendo y que nuestros hijos se vayan desarrollando en el conocimiento del Señor a través de la palabra. Que nuestros hijos vayan madurando, que nuestros hijos vayan creciendo. Y por eso qué tan importante, porque ahora si ese versículo lo tomamos a nivel literal, nosotros tenemos que irlos vistiendo. Pero hermano, no con vestidura ya física, sino con una vestidura espiritual, porque la vestidura habla de la cobertura. E irles enseñando conforme ellos van creciendo y su mente va creciendo y se van ampliando, hermano, y empiezan a surgir dudas de la vida. Enseñarles a nuestros hijos. Tenemos una responsabilidad delante del Señor. ¿Y sabe qué es lo más precioso? Que ni siquiera Ana sabía cuál era el propósito y el llamado que Dios tenía para Samuel. Hermano, Samuel se convirtió en uno de los profetas que fue, óigalo bien, ese profeta fue clave en un tiempo en Israel. Hermano, y en el reinado de David ese profeta fue clave, fue fundamental. Porque hubieron diferentes profetas. Pero ese profeta Samuel fue clave en el reinado de Saúl y en el reinado de David. Fue un profeta que, dice la palabra, no dejó caer ninguna palabra de Dios a tierra. Sino fue un profeta que siempre fue un profeta que edificó a Israel con una palabra clara de parte de Dios. Hermano, con una palabra directa de parte de Dios. Siempre Samuel dio la palabra de Dios. No se guardó palabra, sino que entregó la palabra tal cual como Dios se la envió a su pueblo Israel. Y Ana, hermano, yo me imagino cuando miró ya a Samuel, que era un profeta, el corazón de Ana ha de estar gozoso. El corazón de Ana, hermano, estaba regocijado de ver la promesa de Dios cumplida en un siervo de Dios. Hermano, qué bendición es ver en nuestros corazones, ver que nuestros hijos están sirviendo a Dios. Si tú ves y tienes el privilegio que tus hijos sirvan a Dios, date por bendecido, dale gracias al Señor, dile gracias, Padre, por mis hijos, por mis hijas que sirven al Señor. Y si aún no vemos que nuestros hijos estén sirviendo a Dios, llegará el tiempo, hermano. Sigamos orando, sigamos clamando, sigamos derramando nuestra alma y quebrantando nuestra alma delante del Señor, porque un día veremos la promesa de Dios en nuestros hijos cumplida. Primera de Reyes, capítulo 2. Versículo 1. Primera de Reyes, capítulo 2. Entonces, Ana se convierte en una puerta de bendición a favor de Samuel. Cuarto padre de familia. Ahora vamos a hablar de los varones. David. Hermano, David vivió situaciones bendecidas y complicadas en su familia, en su matrimonio, como todo padre de familia, como todo matrimonio. Hoy en día vivimos situaciones de mucha bendición, como también situaciones complejas a nivel familiar.
Lo importante, hermano, es que David se convirtió en una puerta de bendición a favor de su hijo Salomón. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Llegaron los días en que David había de morir, o sea, David ya era anciano. Y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me ha hablado, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Y sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvi, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter. O sea, hermano, que ahora David le da instrucciones finales a su hijo Salomón. Cuando nosotros empezamos a ver, a la luz de la palabra, de las instrucciones finales que dieron los padres de familia a sus hijos, por ejemplo, vemos cómo un Jacob bendice a sus hijos en Génesis. Vemos cómo un Moisés en su tiempo final, en sus días finales, bendice las 12 tribus de Israel. Vemos cómo Jesús da instrucciones precisas antes de ser llevado o arrebatado, antes de su ascensión. Cómo da instrucciones finales a sus discípulos. Entonces vemos, hermanos, diferentes personajes en la palabra de instrucciones finales. Y a esas instrucciones finales hay que ponerle mucha atención. Y entonces vemos cómo David le da instrucciones finales, sus palabras finales para su hijo Salomón. David tuvo muchos hijos, hermano amado, pero Salomón fue el que Dios escogió para que Salomón le edificara templo. Recuérdese que David trae el arca del pacto y la lleva a el palacio. Pero en el palacio solo le prepara una tienda. Y David tenía el deseo y el anhelo en su corazón y le pide al pueblo, y el pueblo empieza a llevar tesoros y tesoros y tesoros, hasta que David dijo: por favor, ya no más tesoros, porque ahora había que edificarle casa. Y David dijo: yo quiero edificarle casa. Y llega el profeta y le da una palabra y le dice: tú no le vas a edificar casa al Señor, porque tú eres un hombre que ha derramado mucha sangre. Ahora le toca a tu hijo Salomón edificar casa. ¿Sabe que ahí hay una figura preciosa? Porque Jesucristo, hermano, David es figura de Jesucristo. Y Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Por eso fue necesario que Jesús ascendiera, para que viniera el Espíritu Santo, la promesa del Padre, según Juan capítulo 17. Y ahora es el Espíritu Santo el que desde hace 2000 años está edificándole, hermano, a la esposa, al cuerpo de Cristo. Está edificando dentro del cuerpo de Cristo a la esposa de Cristo, para ser presentada un día delante de Jesucristo. Y entonces ahora el Espíritu Santo está edificando el templo del Espíritu, que somos todos nosotros, que eres tú, que soy yo, que son tus hijos, son mis hijos. Está edificando casa, está edificando tabernáculo para el Padre, para el Hijo. Entonces ahora lo hermoso y precioso es que entonces esa palabra se cumple. David no edifica templo, y le tocó a Salomón edificar el templo. ¿Sabe qué representa eso? El Espíritu Santo que está edificando la iglesia, el cuerpo místico de Cristo en esta tierra. Y entonces, hermano, Salomón ahora darle un templo con una gloria preciosa, que dice en el libro de Crónicas que cuando, hermano, edifican y santifican el templo y lo presentan delante del Señor,
La misma nube de Jehová desciende sobre el templo. Nadie podía entrar, nadie podía salir. Hermano, una gloria tal cual nunca antes se había dado en el templo. Una presencia hermosa y preciosa de parte del Señor. Hermano, el templo era de piedra por fuera, pero por dentro era de oro, de piedras preciosas. Lo mismo que nosotros, hermanos, somos. Adentro de nosotros hay un gran tesoro, dijo el apóstol Pablo, un gran tesoro puesto en vasos de barro. ¿Por qué? Porque adentro de nosotros está el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo. Tú eres un tesoro especial para el Señor. Lo que pasa es que muchas veces solo vemos nuestras rajaduras, solo vemos, hermano, nuestra constitución como barro, pero no vemos lo hermoso que Dios está formando adentro de nosotros. Y entonces aquí veo cómo David se convierte en un puente de bendición para su hijo. Déjeme pensar por un minuto. Cómo yo me imagino cuando David danzaba, cuando David remolineaba, cuando David entraba a la presencia del Señor y entraba a la tienda que había preparado. Y Salomón lo miraba. Y Salomón miraba cuando David salía secándose sus lágrimas. Y Salomón miraba cuando David cantaba y danzaba frente al arca del pacto. Y Salomón miraba cuando David, hermano, se postraba delante de la presencia del Señor. O sea que David le enseñó a Salomón a través de su ejemplo. No estoy hablando de los malos ejemplos, sino de las cosas buenas que hizo David, que le impactaron el corazón a Salomón. Y entonces vemos, hermano, cómo David entonces le enseñó. Y acompáñeme, segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 24 y 25. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 24 y 25. Óigalo bien. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre, Jedidías, a causa de Jehová. Y Jedidías significa amado de Jehová. Entonces vemos, hermano, por supuesto David le pone por nombre Salomón, el cual amó a Jehová, pero llega el profeta y le dice también el niño se llamará Jedidías. Y Jedidías, que significa, hermano, amado de Jehová. Y entonces vemos cómo el rey de Israel, llamado David, hermano, ve cumplida la promesa de Dios, hermano, en la vida de Salomón. Primera de Reyes 9:5, para darle base bíblica. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 5. Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel, le dice Dios a Salomón, para siempre. Como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. No faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Entonces ahora Salomón continúa con el reinado que David había dejado. Ahora Salomón lo toma y le edifica templo al Señor. Entonces vemos cómo David se convierte en una puerta de bendición a favor de su hijo Salomón. Éxodo capítulo 28, hermano. Por último, quiero hablar de Aarón. Usted sabe que Aarón, dentro de las 12 tribus, cada tribu mete su vara al lugar santísimo. Y entonces Moisés les dice, mañana todos van a estar temprano acá. Y la vara que florezca, la vara que haya reverdecido, esa será la tribu que sirva en el tabernáculo al Señor. Y conocemos la historia, cómo viene, hermanos amados, la vara de Aarón es la que reverdeció, la vara de Aarón es la que floreció. Y entonces Aarón y su familia, sus hijos, le sirven al Señor como sacerdotes en medio del pueblo de Israel. Y entonces, hermanos, vemos la bendición de que Aarón es apartado, sus hijos también apartados para servirle
al Señor. Y cómo entonces Aarón se convierte en una puerta de bendición, en un puente de bendición a favor de sus hijos, porque Aarón le sirvió al Señor. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo de entre de los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón, a Nadab, a Abiú, a Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Usted sabe, hermano amado, que Eleazar fue el sustituto de Aarón, porque Nadab y Abiú presentaron incienso. Presentaron, hermano, un incienso que no era agradable delante del Señor, un incienso extraño. Y entonces, ¿qué sucedió? Dice la palabra que descendió fuego del cielo y, óigalo bien, consumió a los dos hijos de Aarón. Pero después, cuando Aarón ya estaba anciano y se iba a presentar delante del Señor, Moisés le dice: subamos al monte. Y sube Moisés, sube Aarón y sube Eleazar. Y entonces dice que el Señor le dice a Moisés: desnuda a tu hermano, quítale la vestidura sacerdotal, como un acto. Y le quita la vestidura sacerdotal y se la pone, hermano amado, a Eleazar. ¿Por qué? Porque Aarón, hermano, se estaba despojando de su vestidura sacerdotal y ahora se la iba a poner a Eleazar, porque Eleazar iba a ser el sustituto del sacerdocio arónico. Entonces, hermano, aquí hay una figura preciosa. Ese Moisés representa a Cristo, que cuando usted y yo subimos al monte, el viejo hombre es despojado de su vieja naturaleza y somos revestidos del nuevo hombre en Cristo Jesús. Pero la única forma de poder ser despojados de la vieja naturaleza que tenemos, que aún se mueve en nosotros, de poder morir a esa vieja naturaleza, es subiendo al monte. Porque, hermano, en el monte está Moisés, que representa a Cristo, que le despoja de la vestidura a Aarón, o sea, está quitando la vieja naturaleza que hay en nosotros y nos está revistiendo de la nueva naturaleza en Cristo Jesús. La única forma de ser revestidos en la nueva naturaleza en Cristo Jesús es que tú y yo subamos al monte, y en ese monte, hermanos amados, podamos morir a ese deseo carnal que aún hay en nosotros, a esa concupiscencia que aún hay en nosotros y aún se mueve en nosotros, hermanos amados, para ser revestidos del nuevo hombre en Cristo Jesús. Y Aarón se queda en el monte y solamente baja Moisés y Eleazar, y se presenta a Eleazar, óigalo bien, como el nuevo sacerdote de Israel. Entonces Aarón fue una puerta de bendición, hermano, fue un puente de bendición para su hijo Eleazar. Y entonces ahora Eleazar ejerce el sacerdocio levítico a través, hermano amado, de ese varón, porque ese varón fue el escogido por Dios. Entonces podemos ver, hermano amado, cómo Eleazar tenía testimonio de un padre que les había contado que en el tiempo en que Moisés llamó a cada tribu y metieron la vara al lugar santísimo, la única vara que había reverdecido era la vara de Aarón. Y yo me imagino, hermano, que entonces Aarón les contaba su experiencia en Cristo, su experiencia en el Señor, y les decían: miren, esa noche metimos las varas, esa mañana, y al día siguiente Moisés nos llamó como el apóstol y nos entregó las varas, pero mi vara, imagino que así decía Aarón, había reverdecido, Dios la había reverdecido. Por eso los padres de familia no nos tenemos que cansar de contar nuestras experiencias en Cristo Jesús, de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, de lo que el Señor está haciendo y sigue haciendo en nuestra vida, para que eso, hermano, se transfiera a nuestras generaciones futuras, a nuestra generación presente, que son nuestros hijos, y a sus generaciones futuras, que serán los hijos de nuestros hijos, si el Señor no ha venido, para que entonces nuestras generaciones conozcan de un Dios poderoso, de un Dios grande que se ha manifestado a nuestras vidas. Hermanos amados, 5 personajes en la Biblia que fueron de bendición para sus hijos. Una mujer llamada Rahab, que fue bendición para su hijo Booz. Una mujer llamada Sirofenisa, que fue de bendición para su hija que estaba endemoniada.
Una mujer llamada Ana, que fue bendición para su hijo Samuel. Un hombre llamado David, que fue de bendición para su hijo Salomón. Y un hombre llamado Aarón, que fue de bendición y fue una puerta, un puente de bendición para su hijo Eleazar. Hermano, ahora nosotros como padres de familia, que estamos en la palestra, que estamos en este tiempo, que nos ha tocado vivir este tiempo final, somos una puerta, somos un puente de bendición a favor de nuestros hijos. Tenemos que seguirle hablando a nuestros hijos del temor al Señor, del servicio al Señor. Tenemos que instruir a nuestros hijos en la palabra. Tenemos que hablarle a nuestros hijos, hermanos amados, que tengan mucho cuidado en este tiempo final, donde este tiempo final se cataloga porque son tiempos peligrosos, dijo el apóstol Pablo, que estamos viviendo. Y hermano, hemos visto a través de la predicación de la palabra, hermanos amados, que en este tiempo final hay 4 vientos, hermanos amados: el viento del norte, el viento del sur, el viento del oeste, el viento del occidente. Y hermanos, esos vientos traen, óigalo bien, diferentes manifestaciones de frialdad, de batallas, de destrucción para con nuestros hijos. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado y poder instruir a nuestros hijos para que ellos sean guardados, para que ellos sean preservados del mal en este tiempo final, y para que tú y yo seamos la puerta de bendición a favor de nuestros hijos. Cierra tus ojos esta noche y vamos a hacer una oración para ministrar esta palabra. Padre bueno, gracias en esta oportunidad que tú nos das de poder trasladar el consejo de tu palabra, de poder ser instruidos a través de tu bendita y poderosa palabra. Ayúdanos como padres de familia a enseñar, a instruir a nuestros hijos. Señor amado, como padres de familia, a poder ser una puerta de bendición, un puente de bendición a favor de nuestros hijos, Padre, para que nuestras generaciones y nuestras generaciones futuras te conozcan como el Dios poderoso, como el Padre bueno, como el Padre misericordioso, como el Padre proveedor. Que te conozcan como el Padre sustentador, como el Padre amoroso. Que te conozcan como el Dios de gloria, como el Dios de honra, como el Dios que merece toda exaltación, como el Dios que merece toda honra de parte de nosotros como hijos. Padre bendito, gracias esta noche. Bendecimos a nuestros hijos, bendecimos nuestra simiente, Padre. Que el ejemplo que les damos en buscar, en servir, en amarte a ti, Señor, sea un ejemplo que impacte sus corazones, un ejemplo que impacte sus vidas. Bendice, Padre, la vida de ellos y su caminar. Señor amado, que podamos seguir instruyéndoles, y que tú afirmes sus caminos y afirmes sus pasos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice los hijos de mis hermanos, Padre amado, y cada necesidad sea suplida. Cada necesidad, Señor, de ver el fruto. Necesidad, Señor, de ver liberación. Necesidad, Señor, de ver el servicio. Necesidad, Padre amado, de poder ver, Padre, la gloria tuya manifestada en sus corazones. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Padre bendito. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El Señor bendiga tu vida, bendiga tu familia, bendiga tu simiente, pueblo de Dios. Y no te desconectes, porque en este momento mi hermano delegado estará conectándose para ministrar un tiempo de adoración al Señor.